están? Muy buenos días. Me da un gusto inmenso poder saludarlos y empezar juntos la mañana con toda la información importante. Y es que ahora sí la atención del gobierno federal está puesta en Sinaloa. Decomisaron más de 1 tonelada de fentanilo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que se trata de la incautación más grande en la historia de México. Hubo 2 detenidos. Y justamente en Sinaloa hay distintas versiones en torno a la explosión que despertó a todos en la madrugada con un estruendo tremendo. Desde la conferencia mañanera dijeron que se usó un dron. En el estado hablaban de un incendio. Bueno, ya hay, digamos, una versión oficial de lo ocurrido. No fue coche bomba y Omar García Harfuch está directamente en la entidad. Los diputados aprobaron la reforma que prohíbe los cigarros electrónicos y los vapeadores, también precursores químicos y el uso de fentanilo. Ya pasó al Senado para su discusión. Precisamente el Senado aprobó la Ley de Ingresos 2025. La oposición dijo que está fuera de la realidad y criticó que se autorice un endeudamiento interno millonario. Quitaron temporalmente los sellos de suspensión en la Plaza Izazaga 89 del centro de la Ciudad de México para que los locatarios puedan por lo menos sacar la mercancía que no fue decomisada. Y bueno, coche bomba o dron, el tema es que ayer hubo una explosión de una camioneta allá en Sinaloa y esto pues ha generado desde luego temor entre la población y confusión entre las autoridades. Pero ojo con el uso de drones por parte de criminales. Se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. La mañana de este martes, habitantes de Culiacán, Sinaloa, se despertaron con un estruendo. Las primeras versiones hablaban de un coche bomba. Sin embargo, las autoridades federales confirmaron que había sido la explosión de una camioneta provocada por un dron. Esto sucedió horas después de que encontraran restos humanos abandonados en un vehículo en una parada de camiones justo enfrente de la unidad de servicios estatales. Las autoridades del estado contradijeron la versión del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, asegurando que no se utilizó un dron. Por eso preciso decir que mi personal fue el tanque de gasolina. Que se incendió todo el vehículo, sí, pero vean la cabina, está completa, candente de proyectil, puede incendiar el vehículo. O bien, alguna acción incendiaria que provocó en la camioneta esto, pero no es el dron en sí. Pero, ¿es posible que un dron logre explotar así un coche? Los grupos del narcotráfico le han adaptado cargas explosivas de acción remota para hacerlos detonar una vez que están sobre un blanco en particular. Existen 2 tipos de drones, los comerciales y los de uso táctico. Los comerciales son los que más usan los cárteles, principalmente el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. Pero, ¿cuánto cuesta un dron? Son baratos, son precisos porque traen una videocámara que permite ubicar el blanco del ataque, que permite la acción remota, cuyo costo va entre los 10,000 y los 20,000 pesos. Los drones tácticos son los que pueden aterrizar y despegar con municiones. Hasta el momento solo son usados por el ejército. Cada vez es más frecuente el uso de narcodrones. Sin embargo, no hay un marco normativo que pueda castigarlo. Mientras sigamos negando la existencia del fenómeno narcoterrorista, no estamos aplicando las tácticas para poder enfrentar la problemática. Te informó Kena Uribe. Bueno, y entonces, si el secretario de Seguridad local dice que se descarta un dron, pero el federal dice que fue un dron, ¿qué dice el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? Lo que diga el secretario federal, aunque eso implique contradecir a su propio funcionario de seguridad. Así fue lo que determinó con respecto a la explosión ayer en Sinaloa. Sí, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota, pero eso es manejado con dron. Ahora, más allá de qué fue lo que hizo explotar a ese coche, el tema es que pues ya llevan semanas en Sinaloa en medio de esta guerra entre, bueno, pues quienes fueron aliados y hoy son rivales en el cártel de Sinaloa. Y en los 3 primeros días de este mes
ya contabilizan 19 asesinatos. Aumentan ya a 526 los homicidios registrados de septiembre a la fecha, desde el momento en que fue entregado el Mayo Zambada a autoridades estadounidenses. Pero no son solo asesinatos, hay más de 400 denuncias por secuestro. Y están pues los reportes de ataques armados, de incendios a casas, de incendios a coches. Ante esto, los empresarios sinaloenses se reunieron ayer con senadores para hablar pues de la violencia que ya los obligó a muchos a cerrar sus negocios. Dicen que han tenido pérdidas de hasta 18,000 millones de pesos y que no ven para cuándo se arregle la cosa. Exigieron reforzar las medidas de seguridad y le pidieron al gobernador Rubén Rocha Moya que trabaje para hacer frente a esta situación. Venimos porque estamos aterrorizados, tenemos mucho miedo. Tenemos miedo que esto se normalice. Y nosotros hemos estimado que Sinaloa puede perder hasta 18,000 millones de pesos, lo que equivale a 3.5% del Producto Interno Bruto del Estado. Pero entre todos los hechos violentos y las declaraciones, anoche el gobernador Rocha Moya anunció en sus redes sociales que llega a Sinaloa el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Así que hoy se van a reunir para discutir la estrategia de seguridad en la entidad. Algo que sin duda celebramos porque los sinaloenses se sienten pues desprotegidos ante esta ola de violencia y justamente apenas llegó a Sinaloa y ya García Harfuch anunció este decomiso histórico, 1,5 toneladas de pastillas de fentanilo. El secretario de Seguridad reportó que luego de un operativo coordinado entre fuerzas federales, también detuvieron a 2 hombres y aseguraron armas de fuego. Y bueno, mientras tanto, desde el Legislativo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con algunos cambios en lo particular, la reforma que prohíbe los cigarros electrónicos, los vapeadores y la producción de fentanilo. Y a quien se ha sorprendido violando esta norma le esperan sanciones económicas o penas de cárcel por posesión, consumo, venta y distribución. Y es que el tema de fentanilo pues cala fuerte, sobre todo con nuestros vecinos del norte, con los Estados Unidos. También los senadores aprobaron anoche sin cambios la ley de ingresos, ¿sí? La ley de ingresos para el próximo año estiman la entrada de más de 9 billones de pesos, algo que fue calificado por la oposición como fuera de la realidad. Autorizaron, atención, un endeudamiento por más de 1 billón de pesos. Cerca de la medianoche ya la ley fue turnada a la presidencia para su promulgación, así que hay preocupación, por un lado, porque se espera pues un ingreso que dicen muchos expertos, eso es irreal, no vamos a crecer tanto y bueno, pues vendrán los recortes y además el endeudamiento también preocupa. Antes de esto, el Senado aprobó la Ley de Derechos para el próximo año. Se actualizan algunas tarifas para lograr tener ingresos por 137,500 millones de pesos. Se discutieron ajustes en los precios para los ingresos mineros, los cruceros de pasajeros, servicios migratorios, algunas cuotas, por ejemplo, para visitar áreas naturales protegidas. También ya fue enviada al Ejecutivo. Mientras que en la Cámara de Diputados se turnaron a comisiones 33 peticiones para que en el proceso de análisis y aprobación del presupuesto del próximo año se consideren recursos para medio ambiente, educación, mantenimiento de carreteras, propuestas enviadas por senadores de distintos grupos parlamentarios que dicen, oigan, y la educación y bueno, todos estos otros ámbitos hay que destinarles presupuesto. Esta mañana la Comisión de Salarios Mínimos anunció, esta es información relevante de última hora, anunció el incremento de 12% al salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto quiere decir que va a pasar de 248 a 278 pesos. En la zona libre de la frontera norte pasará de 374 a 419. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos, un salario mínimo que cumpla con las 2.5 canastas básicas. Y hay una buena noticia, se redujo la pobreza laboral, según reportó el Coneval, que por cierto es uno de los órganos autónomos que ya va a desaparecer. El número de personas que trabajan
pero cuyo ingreso no es suficiente para comprar una canasta básica, disminuyó en el tercer semestre de este año con respecto al pasado. Disminuyó un poquito del 37 al 35%, pero es un avance y ya saben que aquí perseguimos las buenas noticias y las celebramos. Bueno, y la Suprema Corte aplazó la discusión de la controversia constitucional promovida por el INEGI en contra de la reducción al salario de los integrantes de la Junta de Gobierno y Presupuesto de este organismo. Los ministros están esperando algunos dictámenes para que puedan resolver el asunto. Y bueno, pues ayer la Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma que amplía los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hemos hablado mucho del tema: extorsión, falsificación de comprobantes fiscales, una minuta ya aprobada en congresos estatales, así que se mandó para ser publicada en el Diario Oficial. Y en otros temas, ayer en Chihuahua, comerciantes de Huachochi detuvieron sus actividades, cerraron negocios como una medida para visibilizar los casos de violencia. Los empresarios denunciaron amenazas y cobro de piso por parte de dos grupos delictivos de la región. Y fue su manera de llamar la atención, cerrando sus negocios. Mientras que en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez anunció la continuidad del operativo Enjambre y ofreció apoyo a los municipios que asumirán cargos en enero. Pidió que actúen con responsabilidad. Y es que 35 de estos nuevos gobiernos le pidieron apoyo a la Secretaría de Seguridad del Estado para que se elijan los mejores perfiles en las direcciones de seguridad pública. Vamos a dar continuidad a ese proceso que ha funcionado y les pedimos que se conduzcan como debe ser de acuerdo a la función que están desempeñando. Y en Michoacán, el Congreso Estatal acordó la designación de la panista Blanca Ibarra Ochoa como nueva presidenta municipal de Cotija, luego de la ausencia de Juan Pablo Aguilar, quien pidió licencia desde hace 3 meses por presuntas amenazas del crimen organizado. Hoy va a rendir protesta, pero es parte, sí, de lo que ocurre con alcaldes que dicen: hay amenazas, no hay seguridad, mejor me voy, hasta luego. Al regresar, bueno, pues tocaremos un caso que es muy relevante. Estaremos acompañando pues este dolor de una joven que después de 16 años decidió romper el silencio, denunció a su agresor sexual. ¿Qué es lo que comparte ella? ¿Qué dice su padre? ¿Qué dice su abogado? ¿Y qué pasa con la jueza que no actuó en contra del agresor? Esto y mucho más en solo unos minutos. Las agresiones en contra de las mujeres son una constante en este país. Y bueno, pues aquí cuidamos cada uno de los casos y abrazamos a cada una de las víctimas. Hay tantas mujeres víctimas de abuso sexual. Hay niñas víctimas de abuso sexual. Y las más de las veces, esas niñas no están listas, por supuesto, para decirlo. Y bueno, pues es justamente el caso de esta joven de aquí, de la Ciudad de México, que fue atacada desde muy chiquitita, era una nena, y no dijo nada, lo ocultó incluso a su familia. No les dijo que pues era víctima de múltiples agresiones sexuales por parte de un empleado de la familia. Fue esto desde el 2007, ella tenía 6 años, y el abuso siguió hasta que cumplió 10, cuando pues ella, ya más grande, empezó a cuestionar a su agresor y, bueno, profundamente agradecida con la confianza que tiene para este programa. Así nos contó, así nos compartió, pues el tormento que vivió durante esos años. Me violaron más de 50 veces cuando tenía 6 años. Él era chofer de la familia. Yo no entendía lo que me estaban haciendo. Yo me sentía incómoda e incluso me sentía avergonzada de mi cuerpo y sucia constantemente, pero no entendía la gravedad de la situación. Me decía que si decía algo le iba a hacer daño a mi familia. Y así, además de abusada, pues estaba amenazada, ¿no? Y con miedo constante. 16 años después se atrevió a romper el silencio, pudo denunciar, pero resulta que pues la han revictimizado. Y la jueza de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Araceli Gutiérrez, tardó 2 horas
en liberar a José Marcial N., quien en noviembre pasado había sido detenido por violación equiparada. En ese momento no tuve el valor de contarlo. En noviembre del 2023 yo me acerqué a mis familiares para contarlo porque cada vez que me veía al espejo me ganaba el asco por mí. La juez ni siquiera me escuchó. A la juez no le importó lo que me pasó, no tomó en cuenta la edad que tenía. Y bueno, se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué lo liberaron? Según la jueza, según Araceli Gutiérrez, jueza de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, los delitos prescribieron, de acuerdo con la legislación vigente en 2007. La jueza tomó esa decisión aun cuando sabe que ese ordenamiento se reformó en 2016. O sea, ya ahora en este país no prescriben los delitos sexuales contra menores de edad, precisamente porque toca entender que un niño, una niña, no es capaz de denunciar. No tiene la fuerza, no tiene el músculo en el alma para decir lo que está pasando. Y cuando ya es mayor y se atreve a denunciar, resulta que el delito prescribió. Por eso se reformó la ley, pero a la jueza no le importó. Se trata de un delito instantáneo, la violación, y por tanto el plazo para la prescripción se contará a partir del día en que el delito se cometió. Al momento de la comisión de los hechos ni siquiera existía el párrafo segundo, como ahora sí está. Ahora, sobrevivir a la violencia sexual no es nada fácil. Está, por supuesto, pues toda esta violencia física, pero además la violencia emocional, las amenazas y luego pues el Estado no te ofrece seguridad jurídica para denunciar, para estar protegida, para estar arropada después de, pues, justamente dar ese paso y levantar la voz. En toda esta etapa de niñez, adolescencia y adultez, constantemente tenía pesadillas recordando lo que él me había hecho. Me sentía sucia, me sentí todavía más triste e impotente hablando y que no se me escuchara. Cuando le narraron los hechos, la jueza no se pronunció al respecto, simplemente protegió al imputado y no me protegió a mí. Yo agradezco muchísimo, de verdad muchísimo, que esté hoy aquí con nosotros directamente en el estudio el papá de la víctima. Gracias de verdad por la confianza y por, pues sí, atreverte a compartir este caso que me imagino pues ha sido muy, muy, muy doloroso para tu familia. Gracias, Paola, por recibirnos aquí en tu programa. Ha sido para nosotros lo más difícil que hemos podido vivir en la familia, yo como papá. Sobre todo cuando tú recibes por primera vez a tus hijos en brazos, prometes cuidarlos, estar al pendiente toda la vida. Y cuando te enteras de una atrocidad de esta naturaleza, es la pesadilla más grande que puedes vivir. Y sobre todo ver que el Estado mexicano le falla a la víctima, protege a los reos y ya la víctima se queda solita con un terror, con un temor de ser atacada nuevamente, con su tristeza, con sus ganas de tener una justicia, pero no hay quien te escuche. Justamente tu hija, y quiero agradecerlo mucho, tuvo la confianza de compartirnos su testimonio de manera anónima, porque no seremos parte, digamos, de una revictimización, haciendo, digamos, dándole una notoriedad que pudiera lastimarla. Pero cuéntame cómo te enteraste de esto, qué edad tenía tu hija, ¿cómo fue? Mi hija tenía 6 años cuando estas situaciones le sucedieron y ella decide estudiar Derecho y sobre todo Derecho Penal, precisamente porque en su interior venía cargando con esta situación y entonces trabajando con los abogados, un día viendo casos similares, ella decide que lo va a decir, entonces tiene la confianza de comentárselo primero a ellos. Y después me hace una llamada telefónica, pues vive conmigo, y me dice, papá, me urge platicar contigo, necesito verte. Y pues en ese momento le noto la voz diferente, tenía ella 22 años, la noto extraña, y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Dímelo de una vez. Y es ahí donde, llorando, me dice, ¿te acuerdas de José Marcial N? Sí, ¿cómo no? Trabajó con mis abuelos. Sí, claro, me acuerdo perfecto. Bueno, pues,
me violó más de 50 veces desde que tenía 6 años. Entonces, es una situación muy, muy difícil porque pues lo único que te queda es el apoyo. Claro. No sabes cómo reaccionar. Sí, y que te lo diga además ya ahora que es una adulta, ¿no? Sí. Pero no haber sabido nada cuando era una nena. ¿Tú no notaste nada en su conducta? ¿No la veías angustiada, retraída cuando niña, cuando estaba viviendo pues este horror? La vi, en esa época la vi que empezaba a estar un poco triste. La veía un poquito alejada y eso nos hizo que le pusiéramos más atención y estuviéramos pendientes, pero nunca nos imaginamos que estuviera sucediendo algo así. Claro. Y mucho menos te imaginas, ahora ya conozco que la gente más cercana es quien lo hace. Claro, es lo más habitual es que sea, pues sí, o un miembro de la familia o alguien, digamos, con acceso a la intimidad familiar, ¿no? Alguien con mucha... Alguien en quien confías. Es correcto. Lo confías y entonces con el tiempo... Yo veía que se ponía mucha crema, por ejemplo. Entonces ella refiere que lo hace y lo hacía porque se sentía sucia. Y todo lo que ha sufrido ella en su interior, sí. Cuando me llamó y me dijo que el Ministerio Público le acababa de informar que lo sentían mucho, pero que no pudieron hacer nada, que lo habían liberado inmediatamente. Yo nunca en mi vida la había escuchado llorar de esa manera. Jamás como padre nunca me imaginé que sufriera algo porque me dijo me va a matar. Es que es justamente lo que iba, ¿no? Es no solamente la frustración de que no se haga justicia, estudió Derecho Penal para acceder a la justicia y lo liberan, pero además justamente esta liberación de la persona a la que más teme, pues es digamos que revivir ese miedo, ¿no? Y la pone en riesgo. Yo agradezco mucho que esté también aquí hoy con nosotros el abogado defensor de esta víctima, el doctor Rafael Castillo. Gracias por estar aquí hoy. ¿Qué nos dices con respecto a este caso y cómo pretendes proceder ahora que ha sido liberado el tipo? Gracias, Paola. Buenos días. Contrario. Pues ciertamente en este momento ya se está tramitando un recurso de apelación en contra de esa resolución de no vinculación a proceso, porque pues se considera que definitivamente es ilegal. Y entonces ese será, digamos, el próximo paso desde lo jurídico. ¿Te topas con muchos casos como este? Sí, como asesor jurídico de víctimas, vemos que lamentablemente han aumentado muchísimo los casos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, sí. En donde pues lamentablemente los jueces pues les cierran la puerta en la cara a las víctimas. Ahora, mencionaba yo hace unos instantes, estos delitos no prescriben, precisamente porque a las víctimas les toma pues años o a veces décadas atreverse a denunciar. ¿Estoy en lo correcto? O sea, la ley dice que no prescribe. Así es. ¿O no? Así es, particularmente el artículo 94 del Código Penal para el Estado de México establece esta imposibilidad de que prescriban, precisamente porque se entiende, y esto es a partir de resoluciones internacionales, sí. nacionales, en donde pues los niños, niñas y adolescentes no tienen la madurez suficiente para denunciar, y sobre todo regularmente los delitos contra los niños y niñas pues se cometen por personas que están muy cerca de ellos y pues definitivamente imposibilitan que el niño tenga la posibilidad de que... Sí, de atreverse a decirlo, hablar. Por favor. Exactamente. Es un niño que se está además tratando de proteger y bueno, pues reiterarte el agradecimiento por la confianza y bueno, de los muchísimos casos que he conocido de manera cercana a lo largo de mis años de trabajo, todos aquellos en los que hay el amor incondicional de la familia, el respaldo cercano de los quereres, siempre todo lo demás se acomoda, todo sana y todo se restablece, y eso es lo que les deseo que ocurra con tu hija. Muchas gracias. Y con respecto a lo jurídico, pues lo seguiremos con lupa para ver qué es lo que ocurre en adelante y qué explicación da al respecto la jueza luego de esta liberación. Muchísimas gracias. No, Gracias a ambos. Y ojo, en estas fechas están ahí los ciberdelitos a la orden del día y por eso les tenemos este dato Multiva. Banco Multiva presenta
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió recomendaciones como parte del dispositivo Aguinaldo Seguro para evitar que la ciudadanía caiga en posibles ciberdelitos. El comercio electrónico es el principal canal para adquirir regalos navideños. Si vas a comprar en Internet, verifica la autenticidad del sitio web, evita el uso de tarjetas físicas, opta por tarjetas virtuales, usa la aplicación de Banca Móvil que permite monitorear movimientos, no ingreses contraseñas o datos bancarios en sitios no verificados y sobre todo desconfiar de ofertas navideñas con descuentos excesivos. Si eres víctima de un ciberdelito es recomendable denunciar con la Policía Cibernética. Banco Multiva presentó. Bueno, ya ha crecido la tensión comercial entre China y los Estados Unidos. Ahora China va a prohibir sus exportaciones de algunos metales como galio, germanio, antimonio, que tienen un potencial uso en la industria militar. Una decisión que ocurre luego de que el gobierno de Biden anunciara una ofensiva contra el sector de los chips informáticos chinos. Ante esto, el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, esto ya aquí en México, dijo que es necesario identificar y focalizar las capacidades en distintos sectores que puedan ser una oportunidad para México. O sea, si China y Estados Unidos se pelean, aquí estamos nosotros para proveer de aquello que China pues ya no le venda a la administración, sobre todo de Donald Trump. Dijo también que trabajan ya con el gobierno en caso de que la administración de Trump imponga aranceles del 25%. Y aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, negó que los operativos de la Plaza Izazaga allá en el centro tengan que ver con, digamos, discriminación hacia los chinos. Dijo que todo está enfocado en que los negocios operen conforme a la ley, que no haya contrabando. Y bueno, les informo también que ayer los comerciantes afectados de esta plaza tuvieron una mesa de trabajo con las autoridades, entregaron un pliego petitorio, dicen que por favor los dejen trabajar, que viene la Navidad y es cuando les va muy bien y pues sin local, ¿cómo le van a hacer? Por la tarde el INVEA retiró temporalmente los sellos ahí en Izazaga para que los locatarios puedan por lo menos sacar su mercancía. La mayoría también entrarán por sus pertenencias y la plaza seguirá bajo resguardo de la policía sin dar servicio. Esta plaza está en mira de las autoridades, anunciaron que ya iniciaron el proceso para la extinción de dominio. Justamente la extinción de dominio. ¿Qué es extinción de dominio? Se los explico en la escuela. Pasen, por favor, queridos alumnos, ¿qué es la extinción de dominio? ¡Qué bien! Rivas y Potro, mis no consentidos. Me encanta que estén aquí. Bienvenidos, queridos alumnos. Extinción de dominio. ¿Qué es eso? Pues es básicamente cuando se pierden los derechos de una propiedad, de un bien patrimonial y se lo queda el Estado. O sea, si cometes un delito, por ejemplo, en un departamento, te lo quita el Estado y se lo queda por delincuente. Eso es básicamente extinción de dominio y bueno, pues se necesita una sentencia judicial y además, como te lo quitaron por delinquir, entonces no te tiene que pagar el Estado nada. No hay ahí una contraprestación ni una compensación luego de quitarte tu inmueble por andar delinquiendo. Eso es extinción de dominio. ¿Les quedó claro? Bueno, pues ahí está. ¿Por qué tipo de delitos te pueden quitar tu propiedad? Corrupción, delitos contra la salud, robo, secuestro, delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita, etcétera, etcétera. ¿Les quedó claro? Bueno, no, bueno, va a aplicar en el caso de la Plaza de Izazaga 89 porque aseguran que ahí se cometían justamente delitos. Se vendía mercancía, pues pirata, por decirlo breve. Ándenle. Exactamente. Gracias, gracias Rivas, gracias Potro, gracias a cada uno. Oigan, el clima, ya digamos que termina oficialmente la temporada de huracanes y el Cutzamala ya tiene su segunda semana a la baja luego de 5 meses de incremento gradual. O sea, ya llueve menos, baja el Cutzamala, un almacenamiento del 66%, pero tú tienes la información meteorológica, querido Irán. ¿Cómo se va a portar el cielo? Es correcto, porque el Frente Frío número 12 va a provocar lluvias en San Luis Potosí, en Hidalgo, Puebla y también en Veracruz, así que abusados y abusadas. Temperatura cálida, muy a gusto, muy rico, se espera en Sonora, en Durango y Morelos. Para la Ciudad de México, una máxima de 23 grados, y no se los tengo que decir, seguramente todos lo sintieron en la mañana, 7 grados, va a estar muy fresco, abríguense bien, tápense bien, tómense líquidos y mucha vitamina C. Oye, sí, tápense y aliméntense. Oigan, este caso que hemos seguido y que nos ha ido sorprendiendo paso a paso, y es que fíjense, primero se los presentamos como un campeón nacional de boliche, luego es víctima de secuestro
y ahora está acusado como presunto secuestrador. Tendremos la historia de Irving en solo unos minutos. No se vayan. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Imagen Televisión. Tenemos este caso que pues ha sido, la verdad, muy sorprendente. De este joven que primero volvió campeón de una competencia internacional de boliche, y entonces aquí les compartimos la información, celebramos muchísimo que, bueno, pues lograra el campeonato. Luego empezaron a buscar a su compañero de viaje acusado por secuestro, y a él se le señalaba como víctima de secuestro. Bueno, resulta que ahora el campeón está detenido por secuestro. Si ya se hicieron bolas, honestamente yo también, pero aquí tenemos la crónica de todo lo ocurrido. Campeón nacional de boliche, víctima de secuestro y presunto secuestrador. Todas esas características las reúne Irving Gael, de 16 años. La noche del 16 de noviembre fue secuestrado junto con el adolescente de 16 años, Jonathan Azael, en Hermosillo, Sonora. Irving volvió con su familia un día después. A Jonathan lo dejaron libre hasta el 22 de noviembre. Pero su historia dio un giro de 180 grados horas después, cuando la Fiscalía sonorense informó que Jonathan había sido detenido junto con una joven de 28 años identificada como Melanie por secuestro. El 22 de noviembre se presentó ante el Ministerio Público una víctima a manifestar que aquel y Melanie N., junto con otros más, eran responsables de haberlo secuestrado en una fecha anterior. Hoy sabemos que entre esos otros más está precisamente el joven bolichista Irving Gael. Presuntamente participó en un secuestro por el que pidieron un rescate de 3 millones de pesos. Según explicó el fiscal sonorense en su momento, todo fue por un tema personal. La motivación de origen deriva de una vendetta entre particulares. El lunes fue detenido el campeón nacional de boliche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por elementos de la Fiscalía de Sonora, de la Interpol y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Regresaba de participar en el Campeonato Centroamericano Juvenil de boliche en Costa Rica. Irving está acusado de los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa. Fue llevado a Hermosillo e internado en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, a la espera de que se resuelva su vinculación a proceso. Informó Diego Guerrero. Y de regreso a México, la presidenta Sheinbaum se reunió con parte de su gabinete y con el comisionado de Migración para analizar justamente las estrategias a seguir ante esta amenaza de deportaciones masivas. Estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente y aseguran que ya hay un plan que no involucrará a personas de otras nacionalidades. Mientras tanto, en Wall Street no creen que este gobierno de Trump deporte a millones de migrantes y recorte además drásticamente el gasto público. Los analistas dicen que hay obstáculos legales, también logísticos, y es difícil aprobar estas nuevas leyes en un Congreso republicano que está dividido. Y es que sí, todos estos anuncios pues tendrían un impacto económico muy fuerte para la Unión Americana. Por lo pronto, elementos del Instituto Nacional de Migración trataron de contener a una caravana con alrededor de 1,200 migrantes que salieron el lunes de Tapachula a Chiapas. Trataban de regresarlos hacia la frontera sur, pero avanzaron hasta Huehuetán y de ahí a Oaxaca. Pretenden, pues eso, llegar a Estados Unidos antes de que Trump asuma la presidencia. Y al regresar tendremos mucha más información. Fíjense, de no creerse, vandalizaron un mariposario y atacaron a varias especies. Esto a pesar de que las mariposas monarca están en peligro de extinción. Pero también buenas noticias, las que perseguimos siempre. Irán, una mexicana, está entre las mujeres más influyentes del mundo. Le diremos de quién se trata. No se vayan. La Secretaría de Salud emitió una alerta epidemiológica por la presencia de una bacteria, se llama Klebsiella oxytoca. El tema es que está en los hospitales del Estado de México y causa infecciones graves en pacientes vulnerables, afectaciones en el torrente sanguíneo. Se sospecha que esta bacteria pudo haber entrado en la cadena de suministros de los empleados y hasta el momento hay por lo menos 15 pacientes afectados.
Y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, cientos de ciudadanos marcharon en distintas ciudades, aquí en la Ciudad de México, en Puebla, en Aguascalientes, en Querétaro, para visibilizar las realidades y los desafíos que enfrentan a diario, así como promover la inclusión y el respeto hacia sus derechos. Nadie está exento de ser parte de esta comunidad y nosotros los recibimos con los brazos abiertos, pero los demás quieren nuestros impuestos, pero no quieren nuestros derechos. Y apenas ayer les informaba con preocupación que las mariposas monarca están en riesgo de extinción. Bueno, pues en Veracruz vandalizaron el mariposario Ziwini, que está en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, allá en Jalapa. Investigadores del Instituto de Ecología denunciaron que mataron y mutilaron a varias especies de mariposas que fueron criadas allá en los laboratorios del lugar. No saben por qué y no hay detenidos. Un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza reveló que México solo protege el 27% de los ecosistemas del jaguar. O sea, estamos entre los 3 países del mundo que menos defienden estos hábitats. En contraste, economías, pues incluso menores como Bolivia o Colombia, tienen las primeras posiciones, protegen más justamente su biodiversidad. Pero ya les digo que vamos persiguiendo las buenas noticias, sí. Y siempre es motivo de orgullo reconocer el talento de los mexicanos. Tiene 28 años, es de Hidalgo, se llama Gabriela Salas y fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo porque incluyó el náhuatl en el traductor de Google. Es ingeniera en tecnología de la información por la Universidad de Tula Tepeji y busca justamente preservar esta lengua que es hermosa. Oye, que nos ha dado palabras bellísimas y que además son mundiales como chocolate. Apapacho. Apapacho, que mucho nos Tacuchi. gusta aquí, tacuchi también. También, padrísimo. Bien por Gabriela Salas, nuestra felicitación y todo nuestro reconocimiento. Nos encantan estas mujeres echadas pa'lante que ponen en alto el nombre de nuestro. Oigan, no hay Navidad sin esferas, pero qué belleza de esferas las que hacen estos artesanos con los que se fue Sajid Fonseca. Así es, mi Pau, tú te imaginarías una Navidad sin esferas, por eso hay que mantener la tradición. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Oye, Mayri, ¿desde cuándo te dedicas a hacer esferas? A ser esferera. Sí, bien esferera. Sí, ¿verdad? Hace ya 40 años. O sea, eres una niña. Sí. Sí. ¿Y cuál es tu misión aquí principalmente, aparte de estar aquí arreando a todos? Pues, globiar. Se llama así globiar, hacer las esferas se llama globiar. Aquí es donde se hace ya también la magia. Sí, aquí. De aquí decoramos, aquí pintamos lo que ustedes nos pidan. Tú ya lo haces ver muy fácil, pero yo creo que debe estar complicado, ¿no? Claro, todo, como todo tiene su ¿cómo se llama? Su grado de dificultad, pero finalmente tratamos de hacer lo mejor posible. No inventes, pero sí hay de todos colores, sabores y tamaños. Todos desde cero, desde lo más chiquito hasta lo más grande, pueden venir a ver, pueden venir a comprarnos, claro. Entre tu arte y, bueno, no, eso luego no, sí, luego lo vemos. Sí, luego lo vemos. Ángeles, pues de verdad muchas felicidades por mantener viva esta tradición. Gracias por la visita. Saben que la Navidad es amor, es ternura, une a las familias y nosotros con nuestras tradiciones y nuestra artesanía queremos que la gente siga disfrutando. Eso es todo. Qué bonitas son estas fechas, ¿va? Bueno, regresamos al estudio. ¡Te quiero, Pau! Te quiero, mucho. Pero esta vez serían en forma de esfera. Ándale. Así. Ya no haces chistes entonces. Me encanta que se ríe solito de sus chistes. Pues sí, si no siento apoyo, pues tengo que reír yo solo. Pues ya me estaba echando ganas, necesitaba aire para la carcajada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao.